13 de la tarde y doy siendo una gran bienvenida a todas las personas que se encuentran con nosotros hoy en sala. El tema que vamos a tener el placer hoy de escuchar con el más alto liderazgo y, la, y el más especial tilde de coherencia en esta tarde tiene por nombre la deuda y la riqueza. Parten del mismo principio o parte del mismo principio. Cuando entendemos o cuando nos habla sobre la deuda, los famosos pasivos, que entendemos que pasivo es aquello que saca dinero de nuestro bolsillo, si entendemos cómo funciona el cuadrante de todo el dinero y cómo funcionan las leyes financieras o los principios financieros. La deuda es un pasivo. El pasivo es aquello que quita dinero de nuestro bolsillo y el activo es el que lleva dinero a nuestro bolsillo, es algo que genera riqueza. Pero si tenemos en el mismo escenario la deuda y la riqueza, y se nos dice que parten del mismo principio, entonces se nos empieza como a hacer como cierta incógnita de cabeza de decir, o sea que es como la misma cosa, pero en diferente sentido, ¿cómo será? Pues obviamente se nos puede generar una duda o podemos sacar muchas conclusiones, pero esta tarde vamos a escuchar de nuestro conferencista invitado, quien obviamente recibo con alegría porque esta persona nos habla con todo el tipo de coherencia, ¿no? Estamos hablando de el escritor colombiano, directamente del Valle, que no solo es escritor, sino que es conferencista, formador de líderes de las Américas y empresario de la ciudad de Bogotá. Entonces, recibamos a nuestro conferencista invitado, Willy Caicedo, quien nos va a hablar de la deuda y riqueza, parte del mismo principio. Entonces, Willy, ilústranos con este tema que ya de primer impacto nos genera cierta curiosidad y ya queremos saber sobre la deuda y la riqueza, parte del mismo principio. Adelante, Willy. Bueno, muy bien, muchas gracias a Manuel Gutiérrez Santa, José Manuel Gutiérrez Santa y Andrés Felipe Rodríguez Ávila, quienes hacen las paces de anfitriones en esta ocasión desde la ciudad calurosa de Villavicencio, siempre con mucho afecto, con mucho reconocimiento, con mucha consideración, porque de eso se trata, poder incursionar en el network y poder tener una favorabilidad de la mejor forma con las personas. Igualmente saludándolos a todos y cada uno de los socios, líderes, amigos, invitados en esta tarde de sumar, ¿no? Es una tarde de sumar, es una tarde de multiplicar, es una tarde, yo no digo tanto de aprender, porque quizá la mayoría de las cosas ya las sabemos. Llevamos muchas cosas por dentro que de momento no sabemos que las llevamos por dentro. Y pues lo que buscamos en cierta manera es como conectar su interior con usted mismo, o sea, al interior con cada uno de nosotros, y de esa manera poder comprender muchas cosas, ¿no? De la forma más práctica, más sencilla, y obviamente en un fin específico que es avanzar, que es crecer, que es mejorar, que es dar fe de seres vivos normales, de seres vivos sanos, ¿no? Digo sanos en lo emocional, cuando nosotros tenemos la firme intención de hacer que las personas prosperen, la firme intención de que las personas se vean más bonitas, más gorditas, más sabrosas. Es decir, como dice el temita este de los pingüinos de Madagascar, ¿no?
Entonces, siempre es nuestra intención agregar valor. Y para eso, pues, nos gustan estas tardes de aprendizaje. El tema que nos ocupa, la deuda y la riqueza proceden del mismo principio. Usted puede, si tiene un papel, una hoja de papel y un lápiz, usted puede hacer una línea vertical. Y esa línea vertical se constituye en el meridiano, ¿no? O eso, en el punto centro, en el punto cero. Y cualquier cosa que usted haga a partir de esa línea, si lo hace hacia la izquierda, en esa proporción, es todo lo que corresponde, y a partir de esa línea hacia la derecha, es todo, absolutamente todo lo que corresponde. Entonces, digamos que en cierta manera, el misterio del cual hablaba Andrés ya quedó revelado o develado, ¿no? Ya quedó develado, pero decimos de pronto no lo entiendo muy claramente. Bueno, ese es el objeto de esta tarde. Cuando nosotros hablamos de deuda, normalmente hablamos de una obligación adquirida. Esto para efectos económicos, para efectos financieros. La deuda adquirida es la deuda más conocida, ahí sí como se dice, por todo el mundo, ¿no? Lo que de pronto no nos preguntamos es cómo adquirimos esas deudas y por qué adquirimos esas deudas, ¿no? Porque en la mayoría de los casos aún nacemos con deudas. Y decimos, ¿qué responsabilidad tengo yo como ser humano con respecto a las deudas? La mayoría de las personas no se preguntan por qué adquieren deudas, por qué tienen deudas, qué son las deudas, qué representan las deudas, qué simbolizan las deudas. Bueno, desde el principio cuando nosotros empezamos a leer los textos sagrados, ¿no? Se nos dice, se nos establece que la deuda constituye deficiencia, la deuda constituye carencia, la deuda hace que muchas cosas de nosotros como personas íntegras, o sea, eso integral de nosotros, se ve como prenda, como prenda. Ahora bien, si nosotros hablemos, digamos, de padres, si nosotros como padres, en nuestro espacio-tiempo, de alguna forma adquirimos deudas, es posible que al dejar este plano físico, entonces los hijos o los hijos de nuestros hijos adquieran esas deudas. Por eso el tema de la deuda es mucho más complejo de lo que parece. Lo único que sí está claro es que la deuda no es buena señal. No es buena señal. ¿Por qué de pronto nosotros mientras vamos creciendo no nos educan o no nos educamos en esto tan importante, tan importante? Obviamente por la ignorancia, quizás por la falta de propósito, pero no es sano estar con deudas. Ahora bien, estamos hablando de la deuda de la obligación adquirida, que es cuando estamos hablando en términos financieros, en términos crediticios. Pero hay deudas de todo tipo. Hay una escala de deudas como de deudas morales, deudas sociales, deudas históricas, deudas patrimoniales, deudas ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros vivimos en un mundo más allá de las fronteras que podríamos decir de alguna manera que está hipotecado, ¿no? Está hipotecado y que esa deuda se le debe, digamos, a un grupo muy pequeño. Entonces entendemos que ese grupo muy pequeño, la forma de poder controlar el mundo en el que vivimos o el sistema en el que vivimos
pues lo primero que hace es endeudar a la masa, endeudar a la masa, endeudar a la masa, endeudar a la masa. Entonces las deudas calan. Más allá de nuestros estados financieros, nuestras deudas calan a nuestros genes. Por eso es muy fácil transferir a las nuevas generaciones deudas. Lo que quiere decir que en la medida que nosotros, como padres, como hijos, como lo que seamos, no tomemos responsabilidad, al menos no tomemos conciencia de qué es una deuda, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a contribuir para que nuestros hijos que vienen, o los nietos que vienen, o los bisnietos, o lo que sea, aparezcan en este mundo con deudas. Y la deuda, desde luego, denota pobreza. La deuda denota vulnerabilidad. ¿No? La deuda constituye, es decir, la deuda es como una puerta, como una ventana que se abre y sirve para el maltrato, para la humillación. Eso ocurre con una deuda. Entonces, solamente que como nosotros vemos muchas personas a nuestro alrededor con deudas, entonces nosotros asimilamos de una manera gasmoña que eso es normal, Entonces, es ahí cuando empezamos a darnos cuenta la deuda. Y la deuda es aquello que está desde ese punto, desde esa línea horizontal, vertical, a la izquierda, de la línea vertical a la izquierda. Entonces manejamos todo lo que tiene que ver con pasivos financieros, pasivos morales, pasivos espirituales, pasivos emocionales, ¿no? Pasivos intelectuales, pasivos actitudinales, es decir, todo de ahí para allá va en desventaja y es exponencial. O sea, la deuda es exponencial porque ahorita más adelante vamos a ver cómo se encadena, o sea, cómo se encadena, por decir algo, toda esta situación. Y entonces por eso en muchos casos, y estamos hablando en el caso más dramático, que es Latinoamérica. Latinoamérica es un continente que ha sido experimentalmente creado o generado o desarrollado para eso, para crear deuda. Podemos decir que el oro en el cuello de los pobres dura muy poco. Como dura muy poco, el consejo en el oído de los necios. Y vamos atando cabos y vamos dándonos cuenta de por qué muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que trabajamos demasiado, pues uno de entrada tiene que preguntarse por qué uno trabaja tanto. ¿Por qué uno trabaja tanto? Esa es la primera pregunta que uno debe hacerse. Segundo, ¿qué pasa con lo que estoy percibiendo? ¿Qué pasa con lo que estoy ganando? Es decir, con lo que estoy adquiriendo, ¿no? ¿Qué pasa? Es decir, ¿qué ocurre? Esa es otra pregunta. Eso tiene que ver con eso que se llama inteligencia económica personal o inteligencia económica familiar o inteligencia económica social, lo que sea, pero eso tiene que ir a un cuaderno en el cual decimos gastos, ingresos y egresos, básicamente, ingresos y egresos, y aplicarlo en todo el sentido, porque alguien dijo por ahí, hace mucho tiempo, dijo, todo lo que brilla no es oro. Y no sé si ustedes estén de acuerdo, pero la mayoría quizás puede estar de acuerdo con esa expresión, pero ocurre que todo lo que brilla es oro. Lo que pasa es que quien dijo eso estaba un poco, ¿cómo se dice? Cuando a la persona le falta vista, un poco medio tuerto, ¿no? Porque realmente todo lo que brilla es oro, es decir, digamos, todo lo que brilla es oro. Lo que pasa es que la falta de pronto de visión nos hace mirar es el oro como tal, ¿no? El oro como tal, pero tengamos en cuenta que hay oro
y hay representación. Y hay que alguien dice, el oro no se puede comer. Pero alguien más perspicaz dijo, venga, eso es cierto, el oro no se puede comer, pero al intercambiarlo, con ese intercambio se puede comprar comida. Entonces la persona obviamente no tuvo más argumentos. De ahí que toda cosa que tenga valor tiene su equivalente en oro. De ahí que una persona que sonríe, digamos, el brillo de esa sonrisa equivale a oro, porque si esa persona puede sacar provecho de esa sonrisa, como tener una actitud favorable, esa actitud favorable constituye oro. La persona puede sacar provecho de esa actitud. Démonos cuenta que en el mundo en que vivimos hay mucha gente haciendo muchísimas cosas. Hay gente que se gana la vida cocinando, por ejemplo. La mayoría de nosotros de pronto cocinamos, pero para nosotros y los cercanos. Pero hay gente que es experta en cocinar para celebridades. Uno dirá, ¿será que el sazón es diferente? Y realmente no, es simplemente un talento que esa persona consideró que era explotable y de ese talento vive. O sea que eso es oro. O sea que en cierta manera todo lo que brilla es oro, porque el brillo en su etimología es destello, es algo que impresiona. Y entonces entendemos que brillar es importante. De ahí que todo eso nos lleva a nosotros a pensar muchas cosas con respecto a las cosas que se han dicho y las cosas que hemos adoptado como ciertas, como genuinas, como las que son. Lo que está claro es que debemos saber por qué se adquieren las deudas, desde dónde vienen las deudas, en qué momento se hizo el trueque, el cambalache, en qué momento se incumplió, porque la deuda se va haciendo exponencial. Se va haciendo exponencial. Entonces, vivo en un continente que fue endeudado, o sea, este continente está hipotecado desde la médula, podríamos decir inclusive desde la glándula pineal, hipotecado. No solamente en este 2022, desde el año de 1490 y no sé qué, empezó una deuda, porque para constituir todo esto se adquirió una deuda. Desde luego se creó una deuda, una especie de fideicomiso en el cual España acude a Roma y entonces mediante una bula papal se crea un presupuesto para que una expedición llegue y conquiste esto y entonces lo que usted conoce hoy como América. Entonces hay una deuda, pero la deuda no la adquirió usted ni yo, la adquirieron sin contar con su consentimiento. Lo que quiere decir que es mucho más grave, mucho más grave. Entonces, cuando uno empieza a mirar el origen de las cosas, entonces se da cuenta que es bien complejo todo, supremamente complejo, de tal manera que en lo que trabajamos es en entender por qué las cosas. De ahí que la deuda nos hace o nos lleva a ser personas insolventes. O sea, insolventes. Insolvente es una persona que no tiene dinero. No sé si conozca personas que no tengan dinero, pero no porque no sean personas laboriosas, sino justamente por eso, porque son demasiado laboriosas, pero no tienen dinero. Hay personas que trabajan muchísimo, muchísimo, muchísimo y no tienen dinero. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que no lo van a tener. Eso es mucho más triste todavía porque la persona, la gran masa, ignora por qué no tiene dinero. Y la gran mayoría asume que porque no tiene dinero es porque así es la vida, porque así lo quiso Dios. Y eso no es cierto. Entonces, una cantidad de situaciones, de paradigmas que se van estableciendo que conducen a que esas deudas, al generar más deudas, crean unas heridas o quedan más bien establecidas unas heridas por dentro, ¿no? Que hace que la persona empiece a padecer de resentimiento.
empiece a padecer de inasistencia, empiece a padecer de una cosa que se llama falta de suerte, falta de consideración, y entonces la masa empieza a gemir. Por eso la gente, en cierta manera, siempre está con cierta inquina hacia las personas, hacia el resto de la humanidad. Por eso hay mucha gente con mucha rabia, porque hay gente que trabaja mucho y obviamente gana muy poco, y hay gente que de no cambiar esa actitud la va a pasar muy mal, porque está creando no solamente la deuda presente, sino la deuda venidera para sus generaciones. Entonces, de entrada, estar endeudado es estar en una condición de esclavos. Estar endeudados es estar en una condición de esclavos. Hubo un momento en el cual un pueblo o parte de un pueblo se desplaza a otro pueblo porque había mucha hambre, había mucha necesidad. Cuando ese pueblo llegó a ese nuevo pueblo, pues sació su hambre. Temporalmente sació su necesidad, pero eso le constituyó perder la libertad. Pasaron muchos años, muchísimos años, y entre más pasaba el tiempo, ellos habían hecho como esa línea que usted hizo ahí en ese papel, y hacia la izquierda, entonces la gente cada día era más esclava, tenía que pagar eso que en un momento le resolvió el hambre, eso que en un momento le resolvió la necesidad. Entonces las personas se hacían más esclavas y obviamente les cargaban mucho más trabajo, porque realmente cuando uno está en una situación de insolvencia, uno considera que debe trabajar más para pagar, ¿no? Que uno debe trabajar mucho más para pagar. Y ocurre que eso no resuelve el asunto, no resuelve el asunto. Así como cuando uno está, digamos, en la empresa, entonces le dice, venga, hay horas extras. Uno dice, uy, gracias, esa es señal de Dios, horas extras, con eso alcanzo a cubrir los servicios. Eso que en un momento dado resolvió una necesidad, después se vuelve una obligación. O sea que uno va empeñando el tiempo, entonces uno pasa más tiempo por fuera que en la casa. Y entre más tiempo por fuera pase, pues más problemas hay en la casa porque está desatendiendo otro asunto. Entonces uno literalmente se va haciendo más esclavo, porque uno tiene que responder por esa obligación adquirida, que en la mayoría no es una obligación que uno tome voluntariamente. Por eso cuando nosotros vemos el sistema como tal, lo que busca es hacer la deuda. Digamos que ahora cuando está el tema político y toda la cosa, en la medida que se va haciendo más popular el tema de los subsidios y todo eso, pero eso tiene que salir de algún lado. Entonces los países lo que hacen es que hacen préstamos extranjeros para pagar las deudas, es decir, para pagar esas promesas que le hicieron a esa gente, y entonces la gente dice, qué país tan maravilloso, aquí todo es regalado. Pero ocurre que con el paso de los tiempos empieza el tema de los intereses, y los intereses vienen a ser mella generalmente en los hijos de esta generación que adquirió o que recibió el beneficio, el auxilio, como le llaman, o el ingreso solidario, como le llamen. De manera que el crear deuda es un mecanismo del sistema para llevar a la gente a la inmunda, y solamente la gente en la inmunda es la que se puede maltratar, la que se puede ultrajar, la que se puede humillar. Eso es algo que la gente, la mayoría de las personas no lo logran asimilar, porque eso es endémico, eso todo el mundo está endeudado. La deuda, como digo, constituye escasez. Y cuando hay escasez, hay humillación. Lo que quiere decir que esa escasez externa, ¿no? Esa escasez externa se mete por dentro. Cuando se mete por dentro, entonces se genera una herida.
se genera una herida, o sea, un sentimiento, y un sentimiento doble es un resentimiento, ¿no? Un resentimiento, porque claro, cuando hay situaciones difíciles, pues normalmente se sufre, uno sufre cuando no tiene que comer, uno sufre cuando le duele y no puede acudir a las medicinas, o sea, uno sufre, pero hay un sufrimiento mayor, es cuando las personas tienen toda la fuerza para trabajar, pero por más fuerza que tengan para trabajar, no logran equiparar las deudas. Eso genera una situación más compleja que es basada, digamos, en la escasez. Ahora bien, ¿es bueno y es normal acostumbrarse a estar escasos? No, no, porque eso quiere decir que no estamos siendo productivos como seres humanos. Y ante la naturaleza, si le puede llamar, o ante el Dios creador, estamos creando también una deuda. Una deuda, ¿por qué? Porque ahorita que hablaba del brillo, ahora que hablaba del brillo, digamos que un padre excelente, ¿de qué se fía un padre excelente? De que sus hijos sean excelentes. O sea, yo hasta donde tengo uso de razón, yo no he visto ninguno de los padres, bueno, y también de las madres, que quiera que sus hijos les vaya mal en la vida. O sea, tropiecen, que se vayan cuesta abajo. Ningún padre he visto. Entonces, lo mismo ocurre con Dios. Dios, si crea, digamos, a una humanidad, la crea para que esté bonita y gordita, ¿no? Bonita y gordita, siempre floreciendo, es decir, siempre abundante, siempre próspera, siempre próspera. Entonces decimos, ¿en qué momento se tergiversa ese concepto? Ahí es donde estamos nosotros mirando. Entonces, ¿por qué? Porque a través de las deudas hay una cosa que la persona pierde más allá de la fiducia, más allá del papel moneda, es el tiempo. Y cuando hablo del tiempo, es el tiempo de concentración. ¿Por qué? Porque uno de los mecanismos del sistema es distraer a la gente de su aquí y ahora. De su aquí y ahora. Entonces, ustedes ven mucha gente en muchos lugares, aún lugares de lugares recreativos, pero la mayoría de las personas no está en el aquí y el ahora. No está en el aquí y el ahora. ¿Por qué? Porque en el momento en que la persona se dé cuenta que está en el aquí y el ahora, es cuando la persona dice, venga, yo llevo tanto tiempo trabajando y lo único que tengo son deudas. Yo no sigo haciendo eso. Entonces, ¿qué pasa con la masa? La masa está dispersa. La gente está pensando en otro cuento, en otro asunto, no está en el aquí y el ahora. Yo quisiera, en lo posible, que usted que está ahí se fuera consciente de su aquí y su ahora en este momento, ¿no? De su aquí y su ahora en este momento, y usted como que trate de hacer una retrospectiva y entonces se dé cuenta cuál es su potencial. Si verdaderamente está desarrollando su potencial o se está dejando llevar ahí por la distracción. Porque claro, si algo distrae poderosamente son las deudas. Entonces, no le permite tener un tiempo presente. Quizás mucha gente dice, no, yo soy muy cercano a Dios, pero el sistema lo que consiste es en eso, en alejarlo de eso que para usted es importante. Porque cuando hay cosas importantes, entonces obviamente uno trata de centrarse en lo importante, solamente que uno a veces no entiende verdaderamente qué es lo importante. Y lo importante es, como decía en otros espacios, lo importante. Entonces, todo eso se va dando de una manera sutil, y vamos creando deuda, y como que no nos percatamos, porque sentimos que eso como que no va con nosotros, de pronto de empezar a sanar las deudas, porque si nosotros descuidamos una cosa, pues vamos a crear deuda en eso que descuidamos, ¿no? Entonces, si sobre usted, por ejemplo, hay, digamos, una gran expectativa por parte de su padre o su madre, ¿no? O su hermano, o su tío, o su sobrino, o lo que sea, ¿no? Si hay una gran expectativa, ¿qué pasa si esa expectativa se frustra? ¿Qué pasa ahí? Se crea una deuda.
Entonces, de igual manera, nosotros tenemos, considero yo, que de parte de la naturaleza hay una expectativa sobre nosotros, ¿no? Y la expectativa es excelente, la expectativa es productiva, la expectativa es fructífera, la expectativa es altamente productiva. Entonces decimos, si yo no hago eso, ahora usted puede decir, bueno, finalmente yo no tengo por qué rendirle pleitesía a nadie. Bueno, lo más importante que hay en usted y en mí, y que pasamos la mayor parte del tiempo por alto, es la conciencia. Esa dama llamada la conciencia tiene una gran expectativa al menos sobre mí tiene una gran expectativa, que de momento a veces me asusto de la gran expectativa, porque claro, uno quiere ser grande, ¿no? Uno se considera que es capaz de hacer algo, pero cuando uno no hace eso que uno considera que uno es capaz, es decir, que no se lo está imponiendo la sociedad, sino que uno considera, porque uno siente que tiene los galones suficientes para hacer eso que uno sabe que lo puede hacer. Entonces, cuando uno se da el desliz, entonces uno siente un ligero sustico, porque uno sabe que la conciencia está observando. Entonces, o sea que esto es como un juego, ¿no? Un juego estratégico que nos está diciendo que si descuidamos una cosa, esa cosa descuidada, ahí se adquiere una deuda, Entonces uno dice, ¿cómo hacemos para no crear deuda? Ojo, es simple, es sencillo, es básico, es mirar esa línea vertical del lado derecho. Y entonces, ¿qué significa eso? Que sí o sí hay que ser productivos, 100% productivos, 100% productivos. Y ya entendemos que todo lo que brilla es oro. O sea, todo lo que brilla es oro. Desde nuestra misma actitud empezamos nosotros a ser ganadores. Entonces, miramos nosotros, por ejemplo, el reino animal. No, es uno de los ejemplos bastante importantes porque hay un privilegio de la existencia. Mira, hay animales que nacen para ser presas y otros animales nacen para ser cazadores. La ecuación de este dilema es que los cazadores no pueden volverse presas, ni las presas pueden volverse cazadoras. Ahora, el ser humano sí puede transformar su conducta, sí puede transformar su forma de ser, puede proyectarse. Por eso, mientras haya vida, siempre habrá esperanza. Entonces, hay una variable matemática, aritmética, si la quiere llamar, bastante importante en la naturaleza. Ocurre que los animales de presa nacen en manadas. Los animales de presa nacen de una manera invasiva, pero los animales de caza son muy escasos. Eso tiene mucho que ver con el equilibrio de eso que llaman ecosistema o la cadena alimenticia o lo que sea. Nosotros como seres humanos también hacemos parte de una cadena alimenticia. Nosotros hacemos parte de una cadena alimenticia más allá de la razón, más allá del intelecto. Porque cuando nosotros vemos los niños, por ejemplo, los niños les muestran a ustedes, nos muestran a todos nosotros una lección de economía básica elemental. Por ejemplo, el subordinado, el superior y el subordinado. Por ejemplo, el niño que tiene 3 pesos, él sabe que él tiene la autoridad para mandar, es decir, para que el que tenga 2 pesos haga el mandado. Y si ustedes recuerdan, en la época escolar, así ocurría, porque cuando el niño no tenía, entonces le tocaba hacer los mandados. ¿Por qué? Porque no tenía, y él no se enojaba porque él sabía que obedientemente, ¿no? Tenía que ir a hacer el mandado.
El que tenía, o sea que como dicen en Bogotá, el que tiene plata marranea. Entonces, no es que marranee, lo que pasa es que es una fórmula económica básica. Es una fórmula económica básica. ¿Por qué las personas en un momento dado unos se emplean y otros no se emplean? O sea, unos se emplean y otros crean la empresa. Es el mismo elemento, el mismo principio de economía básica. Entonces uno dice, claro, el jueguito aquí consiste en o sea, tener el poder adquisitivo, al menos para no quedar subordinado, ¿no? Para no quedar subordinado. Entonces uno dice, o sea que así los niños han hecho esto desde que, imagínate que Caín y Abel se ponían a jugar, había el que tenía, entonces le decía, quieto ahí porque yo soy el papá, entonces ve tú. Algo así, de manera que en ese ejercicio empezamos a entender que todo el reino animal está basado en un equilibrio. Hay manada, pero esa manada no constituye potestad, solamente equilibrio. Equilibrio, es decir, como que, por decir algo, un león tiene su peso equivalente, digamos, en 97 ovejas, o 97 cebras, o 97 ciervos. O sea, 97 ciervos. Entonces uno dice, o sea que la naturaleza en su inmensa sabiduría crea una situación que para muchos podría ser dolorosa. Realmente no es que sea dolorosa, lo que pasa es que cuando uno ve el Discovery Channel, entonces uno se llena de sentimiento. Porque claro, uno dice, pero ¿por qué el león se come a la cebra? El sistema está desarrollado para eso. Por eso decía hace un rato, lo que ocurre con el león es que él no puede transformar su naturaleza. Él obedece a su naturaleza y la cebra le ocurre lo mismo. Obedece a su naturaleza. Nosotros como seres humanos sí pensamos y decimos, venga, ¿por qué yo tengo que ser el de los deberes? Y aparte de eso no me pagan. O bueno, al menos sí me pagan, la paga no me alcanza. Entonces uno dice, no, es que estoy siendo quizá una sierva, una oveja, una cosa, qué sé yo. Entonces, ¿cómo hago para volverme león? ¿Cómo hago para ser león? ¿No? Entonces ahí es cuando uno dice, claro, tengo que dejar de andar con las ovejas, empezando por ahí. Si quiero ser león, debo de dejar de andar con las ovejas, porque 3 ovejas y un león, entonces el león termina, ¿cómo es que hacen? Balando, ¿no? Balando, las ovejas balan y el león deja de rugir, y obviamente cuando uno, la vida espera en uno el rugido de un campeón, el rugido, ¿no?, de un líder, el rugido de una mujer de valor, el rugido de un hombre de valor. Entonces uno dice, estoy creando una deuda en mi naturaleza. O sea, me estoy comportando con un contexto totalmente distinto. O sea, estoy desacreditando mi originalidad, estoy desacreditando mi hacedor, estoy desacreditando la esperanza que se puso en mí. Entonces ahí es cuando uno empieza a reaccionar. O sea, estoy desacreditando mi conciencia. Y ocurre que no, somos leones, ¿no? Terrestremente somos leones y en los aires somos águilas, algo así. Y en el mar somos tiburones, algo así. Entonces vamos entendiendo la situación a partir de esa línea. Entonces nos vamos ubicando y vamos entendiendo que todo eso que aparece en esa línea debe ir constantemente lo que es la abundancia. En el lado izquierdo, partiendo del punto cero, a la izquierda, la deuda es mucho mayor, o sea, la insolvencia es mucho mayor. Y en ese punto, en esa misma línea, al lado derecho, es abundancia. Es abundancia en todo el sentido de la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque es exponencial. La pobreza es exponencial, la riqueza es exponencial. La deuda es exponencial, la riqueza es exponencial. Entonces empezamos a trabajar y empezamos a decir, claro, estoy desequilibrado.
Pero qué desequilibrio tan bravo. Entonces empezamos como a entender el asunto. Ahora, vuelvo y digo, para no complicarnos nosotros la existencia, de decir, ¿cómo hago para no hacer una cosa sin dejar de hacer la otra? Que tiene que ver, o sea, es simplemente ser productivos. O sea, la importancia de la productividad. La productividad automáticamente elimina la deuda. La productividad elimina la deuda. La única forma de eliminar la deuda es aprendiendo a ser productivos. ¿Por qué entendemos eso? Porque es nuestra naturaleza como seres humanos. Cuando nosotros vemos el desarrollo de un ser humano, en el desarrollo de un ser humano hay un factor económico que pasa desapercibido, ¿no? Porque el desarrollo como tal, como su nombre lo dice, desarrollar algo. Nosotros somos concebidos por algo minúsculo, pero como la naturaleza es la natura, va generando un desarrollo. Imagínense que uno va llegando ya a medir casi 2 metros después de ser una cosa insignificante. O sea, eso se llama desarrollo. O sea, biológicamente hay un desarrollo, hay una envergadura ahí. Entonces uno dice, biológicamente claro, económicamente claro. Por supuesto, en dones, en valores, en qué sé yo, en talentos, claro, tenemos que crecer en todo, en todo. Entonces decimos, ¿cómo hacemos para que eso se desarrolle de manera práctica? Precisamente entendiendo este concepto. Ahí es cuando decimos, ¿no? Lo que de pronto vamos en la búsqueda, porque uno en la vida, más allá de la razón, ojo, más allá de la razón, hay un gen biológico en uno, un código genético en uno que va buscando porque va siguiendo ese principio de desarrollo. Entonces uno, a veces sin saberlo, pero uno va diciendo, hay algo para mí. Hay algo donde yo me sienta pleno, hay algo donde yo me sienta, mejor dicho, en mi salsa, como buen vallecaucano, hay algo donde yo me sienta bien, y entonces uno va buscando, y aparece el network marketing. El network marketing es el espacio, es el escenario, es el ecosistema más adecuado para que un ser humano ponga todo su potencial en acción, sin temor a equivocarse, sin temor a perder. De ahí que vemos la exponencialidad. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros, empezando que sabemos sonreír, entonces decimos, uno sonriendo hace plata. Si de plata se trata. Uno sonriendo hace amigos. Si de socializar se trata. Uno sonriendo abre puertas. Sin ser cerrajero, uno sonriendo abre puertas. Entonces uno dice, claro, todas esas son cosas elementales que las podemos capitalizar, porque si no las capitalizo, otro me capitaliza la amargura. Si ve que cuando la gente es bien carecaballo, bien carepuño, entonces le capitalizan eso y le dicen, venga, convoquémoslos en fila india y vamos a marchar y vamos a sacar toda nuestra bronca y destruyamos lo que encontremos a nuestro paso. Entonces uno dice, ay, yo que pensé que yo era autónomo, otro está capitalizando la bronca. Entonces eso hace parte de la línea vertical a la izquierda. Entonces miramos, es que yo voy de esa línea hacia la derecha porque voy haciendo eco a mi razón de ser. Voy haciendo eco a mi razón de ser. Entonces empezamos a darnos cuenta que todo es mucho más práctico y que no hay nada trágico. No hay nada trágico, porque a veces nosotros pensamos que en la vida hay algo trágico. Y yo sé que de pronto ustedes piensan que hay crueldad en la vida. Pero realmente hay crueldades cuando vemos Discovery Channel. Hay crueldad cuando vemos Animalandia. Hay crueldad cuando vemos esas cosas que nos quiere mostrar la pantalla. Porque hay muchas cosas que van más allá de los animales. Vemos personas sacrificadas por unos ideales sin sentido. Vemos personas sacrificadas por unas creencias sin sentido. Vemos personas sacrificando lo más importante que es su vida
por unas creencias incorrectas. Entonces estamos viendo Discovery Channel en carne propia. Porque cuando uno se pone a ver el programa, entonces uno dice, ¿cómo el camarógrafo no ayuda al pobre conejito que se lo va a comer el leopardo? ¿Cómo es tan desalmado? ¿No? Porque eso se llama jugar con las emociones. Eso hace parte de un sistemático macabro plan de jugar con las emociones, y por eso a mucha gente le proyectan terror y le proyectan miedo para que la gente empiece a temblar, y por esa razón empieza a amar mucho más a su amo. Eso hace parte de eso que se llama manejo o control social, que eso es algo bastante práctico en la vida. De manera que uno va entendiendo muchas cosas, y entonces uno dice, claro, la única forma de salir avante con nuestra propia conciencia, de salir avante con nuestra propia naturaleza, de salir avante con nosotros mismos, es siendo productivos, 100% productivos. Ahora, ¿alguien nos impide ser productivos? No. No, ¿por qué? Porque nosotros empezamos a darnos cuenta de nuestra naturaleza. Pero hay un patrón que nos rige, hay un patrón, o sea, un patrón biológico que nos rige. Por eso nosotros no, es decir, cuando entendemos la composición del reino animal, decimos que tiene que haber más presas que predadores. Porque imagínense donde haya más predadores que presas, entonces hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio, entonces la naturaleza es muy sabia. Entonces uno dice, pues claro, yo no soy un animal, tengo razón, por eso soy un Homo sapiens sapiens, entonces yo puedo cambiar mi parecer y volverme productivo. Que es más chévere, ¿por qué? Porque yo entiendo que meterse con la conciencia es muy bravo. Mire, la conciencia no deja dormir. Mire, como yo he dado tanta lora con este asunto, he dado mucha lora con este asunto, entonces a veces uno pues da planes y pasa dando planes y planes y planes, y de momento por allá, tarde de la noche, porque hay gente que dice, no, pues yo sé que llamar a una casa decente a la 1 de la mañana, pues no es muy sano, no importa que me insulten, pero no aguanto más, y entonces suena el teléfono. Entonces, como yo no tengo líos con el tiempo, de verdad no tengo líos con el tiempo, a veces digo que soy 24/7 porque me apasiona este asunto, entonces yo contesto el teléfono y empiezo a escuchar a la persona y me dice, ¿se acuerda de mí? Ahí dice, no, pero espere, yo saco la bola de cristal. No, que yo soy fulano o fulana y vengo y mire que es, ¿se acuerda? Es que un día yo estaba y usted habló unas cosas y no sé qué, y a mí eso me quedó sonando y no sé qué y tal, y mire que de entonces no puedo dormir. Y si digo, pues uno podría decir, venga, pero el hecho de que usted no pueda dormir no significa que nosotros tampoco. Pero no, yo no soy así, yo escucho y tal. Y me paso horas hablando con las personas, precisamente porque yo entiendo que la conciencia, ¿no? La bella dama de la conciencia está tomando ese coquito y le está haciendo preguntas, o sea, le está haciendo hacer una cosa que llama introspección. Entonces, cuando nosotros hacemos introspección, es ahí cuando despertamos, porque la mayoría del tiempo nosotros vamos dormidos, vamos como totalmente dormidos por la vida, y ocurre que no es sano andar dormidos, creyendo que estamos despiertos. Tenemos que despertar y darnos cuenta que tenemos nosotros, todos sin excepción, todos los seres humanos, porque los animales y las plantas lo están haciendo. Todos los seres humanos tenemos una misión. O sea, no crea que usted no sirve para nada. De verdad, usted para algo sirve, sea para molestar la vida a otros, pero eso hace parte del proceso, ¿no? Pero para algo sirve. Entonces uno dice, bueno, verdaderamente yo para qué es lo que sirvo. Porque hay mucha gente que después de hacer mucho, se da cuenta que por ahí no era. Por eso cuando uno aparece en este tema del network marketing, uno dice, mire que esto es bien interesante. Hay gente que aún no ha despertado. Hay gente que está pensando que nació para cumplir horario.
Pero la persona lo dice porque está dormida, y uno cuando está dormido ahí medio, cuando uno va ahí sonámbulo, uno dice muchas cosas. Pero cuando uno despierta, se da cuenta de que hay una realidad. Y entonces uno dice, no, lo que pasa es que yo estaba dormido en esa época. Por eso es algo bastante impresionante, por eso es que suena el teléfono a horas inapropiadas. ¿Por qué? Porque la conciencia hace que la persona despierte y empiece a razonar y empiece a atar caos y diga, claro que sí, lo que el desgraciado decía tenía sentido. A eso yo le llamo palabra semilla, ¿no? La palabra semilla tiene que partir de la verdad, tiene que partir de la verdad. Por eso cuando nosotros nos acercamos a las personas, tenemos que hacerlo con amor, ¿verdad? Tenemos que hacerlo con amor y hablarle de la verdad, ¿no? Entonces, por eso una herramienta que es fundamental, a mí me sirvió muchísimo para esto y me sirve, es el cuadrante. El cuadrante le dice usted la verdad, que de pronto usted no la asimile en el momento, es otra cosa, pero con los días lo hace trasnochar. Créame que lo hace trasnochar y le va a decir, claro, es que, claro, tiene sentido. Yo sentí eso como en reversa ese día, pero viéndolo bien, tiene sentido. Tiene sentido. Si yo sigo trabajando solo, no voy para ningún lado. No voy para ningún lado. Y eso es gravísimo, gravísimo. ¿Por qué? Porque no voy a entender. No voy a entender. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay mucha gente que tiene muchas cualidades, tiene muchas virtudes, pero está sola. Y ocurre que solo no se hace riqueza. De verdad, solo no se hace riqueza. Solo no se hace riqueza. No se hace riqueza. No se hace riqueza. Hay gente que de pronto dice, yo tengo un sueldazo. Cuando alguien le diga, yo tengo un sueldazo, dígale, tiene un gastazo. ¿No? Que equivale a cero. El sueldazo equivale a gastazo. Entonces uno dice, claro, hay que tener un sistema. 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 Entonces, por ejemplo, ahorita que hablaba de los leones, ellos en qué se apalancan? En el sistema de la naturaleza. Los leones saben que hay comida para todos, porque si la naturaleza, imagínense, si la naturaleza produce leones, o sea, le da vida a los leones, sería injusto que la naturaleza no les diera alimento para sostenerse a esos leones. Lo que quiere decir que hay un acto de fe impresionante, hay un acto de fe impresionante, mientras que en las cebras, porque ya es una variedad entre las cebras, las ovejas, los cerbatinos, los conejos, todos esos animales de presa, hay una cosa que se llama resignación. ¿Sí se da cuenta? Resignación. Entonces, la masa tiene que resignarse. Pero eso que es, digamos, la casa como tal, la casa, viene confiando de que siempre va a haber, por eso ellos no se ocupan en destruir el medio ambiente, porque saben que siempre va a haber, de manera que eso es una parte bien importante dentro del equilibrio, ¿no? Dentro del equilibrio. Por eso partimos de esa línea vertical en la cual estamos trabajando para entender el tema. Ahora bien, de todo esto, de todo eso, de todo ese porcentaje y todas esas inquietudes y todas las situaciones, viene algo que es lo que va dando como ese punto de conexión entre el principio que rige tanto la deuda como la riqueza. Es un principio, ¿no? Entonces hablamos de lo que es el interés, ¿no? No sé si usted ha escuchado alguna vez la palabra interés, ¿no? Bueno, interés significa utilidad. Interés, o sea, significa utilidad, y esa utilidad es lo que da valor. Eso es lo que da valor. Lo que quiere decir es que usted puede ser una persona interesante para usted, o usted puede ser una persona interesante para otros.
Sí ve que usted tiene que darse valor, porque si usted no tiene valor, entonces usted no es interesante para nadie, ni para usted mismo. Lo que quiere decir que usted se vuelve masa. Ahora, la pregunta es, ¿querrá alguien andar con una persona que no es interesante? Yo creo que no. Desde la lógica yo creo que no. Entonces ahí empieza el interés. El interés, digamos, el interés, ahora el interés está en todo, está inmerso en todo, digamos, en la pobreza como en la riqueza. De hecho, hay gente que le interesa que usted sea pobre. Pero mire lo irónico, a la masa, para que se dé cuenta, a la masa le interesa sobremanera que usted sea pobre, pero a la minoría le interesa que usted sea una persona rica. Estamos hablando del mismo equilibrio social, ya no el equilibrio animal, sino el equilibrio social. Entonces uno se da cuenta y dice, ya voy entendiendo la cuestión, o sea que todo estriba con base a un interés. El padre tiene un interés sobre el hijo. El hijo tiene un interés sobre el padre. ¿De verdad? Es claro. Y el interés ya viene con unas categorías. El interés ya viene con unas categorías, que puede ser, ¿no? El interés real, ¿no? Si entendemos el interés real es aquello que viene de la excelencia, el interés real. Y eso aplica para que usted lo pueda medir en usted mismo, en usted misma, acerca del interés real. ¿Qué es el interés real, no? Entonces usted dice, digamos que si usted hace algo en la vida, eso obedece a un interés, ¿no? Digamos que en términos de network lo podemos llamar el porqué, o sea, el porqué, o lo que se llama, digamos, en cuestiones administrativas, el CBJ, o sea, el cómo voy yo ahí, ¿no? El cómo voy yo ahí. O sea, ese interés usted no lo puede sacar porque dice, hay gente que es muy interesada. Esa es otra cosa. Hay interés, hay interesante y hay interesados. Ambas cosas o las tres cosas son válidas dependiendo el objetivo y el propósito. Entonces uno dice, claro, toda la naturaleza se mueve con base a un interés. Solamente que la gran mayoría de personas no se fijan de este detalle tan particular. Porque, claro, si uno dice, bueno, ¿por qué hago lo que hago? Digamos que el interés empieza por uno decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo como ser humano? Es decir, ¿quién soy yo? Empieza el interés, ahí es cuando yo empiezo a interesarme por mí, ¿se da cuenta? ¿Quién soy yo? Si yo no me pregunto, ¿quién soy yo? Yo no me estoy interesando por mí. Ahora, si yo no me intereso por mí, gravísimo, porque yo no sé quién soy yo. Y si yo no sé quién soy yo, pues imagine que no tengo norte. Yo entro en la masa y me dejo llevar ahí por Vicente. ¿Por qué? Porque yo no sabo quién soy yo. Yo no sabo quién soy yo. Entonces digo, claro, yo debo interesarme por mí. O sea, ¿quién soy yo? ¿Qué carajos hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué tengo manos? ¿Y por qué soy así cafecito, chévere? ¿Por qué? ¿Esto en qué me beneficia? ¿Dónde le saco? Entonces yo empiezo a interesarme por mí. Entonces yo, interesante. Entonces ya tomo conciencia de mí mismo. Si yo no tomo conciencia de mí mismo, entonces yo no tengo valor. ¿De verdad? No tengo valor, entonces me dejo así como dice Flor Silvestre. Soy basurita que va volando, que va volando, que va volando, ¿no? Entonces yo empiezo a darme cuenta que ya sé quién soy, sé por qué estoy acá, sé cuál es mi propósito y entonces me encamino en función de mi propósito. Ya entendimos que para tener limpia la conciencia, o más bien quietica la conciencia, la única vía es ser productivos. Entonces yo digo, no, yo lo que tengo que ser es productivo, porque cuando uno es creado,
Entonces uno tiene esa mente también creativa, entonces eso se llama ser productivo. Entonces soy productivo, entonces yo ya sé quién soy, como ya sé quién soy, entonces el interés recae ¿sobre quién? Sobre mí, eso se llama interés real. Ahora, si yo tengo un interés real, entonces yo estoy en potestad de generar interés real por las otras personas o por las otras especies del reino, sean animales o personas o cosas. ¿Por qué? Porque tengo un interés real y eso lo podemos llamar amor propio. Entonces, si hay amor propio, entonces hay amor hacia el otro, hacia el prójimo. ¿Por qué? Porque se emana amor de donde hay amor, ¿no? Entonces uno dice, un escenario para aplicar eso y no desgastarse, se llama network marketing. De verdad, network marketing. Hay muchos escenarios donde uno puede hacer muchas cosas bonitas, pero como dicen las mamás, el trabajo o el oficio de la casa es muy desagradecido. Uno barre en la mañana y al ratico está vuelto nada. Entonces uno, para que el corazón no le duela, entonces uno dice, ¿cómo hago para donde yo le meta toda la ficha, eso tenga una resonancia favorable? Entonces uno dice el network, porque claro, hay personas que dicen, yo voy a estudiar una carrera que me representa 25 años y voy a ser el mejor médico, o me va a ser el mejor abogado, o el mejor ingeniero, o el mejor músico, lo que sea. ¿Qué termina siendo esa persona? Que otro lo explota. De verdad, que otro lo explota. Al final la persona dice, bueno, ¿y qué me quedó de eso? ¿Qué me quedó de eso? ¿Qué me quedó de eso? Por ejemplo, el chef. El chef dice, yo voy a ser el mejor chef del mundo. Entonces el chef hace la comida para la reina de Inglaterra. Y él se desgastó y se afanó y se preocupó por la cena que la señora la eructó rapidito. Y después dice, bueno, ¿y a mí qué me queda de eso mañana? Me toca buscar otro evento, me toca buscar otra cosa. O sea, mi vida no tiene como un punto de estancia. ¿Sí me hago entender? De estancia, donde yo diga, voy a meterle la ficha, pero con la esperanza de que un día me estacie así, me relaje y tal. ¿Por qué? Porque ese escenario, ese ambiente, realmente ese ambiente lo crea esto, el network marketing. El network marketing, ¿por qué? Porque es agregar valor, o sea, un interés real. O sea, un interés genuino. Un interés genuino, ¿por qué? Porque usted busca progresar, pero cuando usted entiende las leyes de la riqueza, usted no puede hacerse rico sin favorecer a otras personas. Por eso uno entiende de la misma línea, esa línea que escribió allí, que rayó allí vertical, usted se da cuenta que lo mismo, el mismo principio aplica para la gente del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque la gente pobre le interesa que usted sea pobre. O sea, que usted sea asquerosamente pobre. Que usted sea asquerosamente pobre, ¿por qué? Porque de eso se trata. Entonces usted dice, ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Cuando usted ve un escenario como el network, entonces usted dice, yo lo que voy a hacer es, si yo tengo una finalidad y es de ser productivo, entonces tengo que ser productivo. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué es hacer? ¿Qué es ser productivo? Agregar valor a las personas mediante un interés genuino. Un interés genuino. ¿Un interés genuino para qué? Para que eso se haga exponencial. Exponencial. Ahí viene una parte que es clave, es muy importante, y es lo que hace la unión de todo esto, ¿no? El interés compuesto del cual muy poco se habla porque mucha gente no sabe qué es eso. El interés compuesto es quizá, ¿qué digo yo? El secreto mejor guardado, ¿no? Del medio ambiente, el secreto mejor guardado del sistema, lo más potente que hay, el interés compuesto. El interés compuesto, usted va en la parte de las finanzas. No es tanto el tema de las finanzas. Lo que pasa es que el interés compuesto es nada más y nada menos que la misma ley de Metcalfe. La ley de Metcalfe, o sea, la ley de la exponencialidad. La ley de la exponencialidad. Digamos, si usted tiene una deuda
La deuda está basada en un concepto de interés compuesto, o sea, un interés compuesto a la inversa. Por eso la deuda se hace mayor. Y entre más la persona se cuelga, mayor se hace la deuda. Porque es la utilidad de la cosa específica. La utilidad de la cosa específica. La utilidad de la cosa específica. Por ejemplo, cuando el banco se acerca a una persona, que hay en el banco un interés. ¿Sobre quién? Sobre la persona, pero no es un interés real. Es un interés económico. Un interés económico basado en algo que es bastante dramático, porque el banco le dice, primero que todo le dice, antes de prestarle, el banco le dice a usted, o le dice a la persona, le dice, ¿cuánto te puedo quitar? O sea, antes de prestarte, yo te pregunto, ¿cuánto te puedo quitar? Entonces el cliente le dice, yo tengo la casa, yo tengo el carro, yo tengo, es decir, algún bien. Entonces, bueno, entonces sí te puedo prestar. Entonces déjame eso como prenda. O sea, el banco no confía en el cliente. Sin embargo, el cliente confía en el banco. ¿Por qué confía en el banco? Porque se está aplicando el mismo principio de los niños en la escuela, de aquel que tenía y el que no tenía. El que tenía le decía al otro, ve y trae esto o aquello. Entonces el que no tenía confiaba y obedecía al que le decía, ve y trae esto o aquello. O sea, en ningún momento el niño insolvente no cuestiona al que tiene materia, ¿no? Entonces, eso mismo ocurre. ¿Por qué? Porque así funciona el principio. El principio funciona así. Así funciona el principio. Y eso no va a cambiar. Obviamente no va a cambiar como fórmula. No va a cambiar como fórmula. Pero como sustracción de materia, sí, usted lo puede cambiar. Usted lo puede cambiar porque usted ya entiende, ¿no? Usted ya entiende que, por ejemplo, si usted tiene una deuda, digamos, financiera, entonces esa deuda se la van a colocar en un interés compuesto, lo que quiere decir que si usted está intentando o está haciendo en este momento el ejercicio de una casa que le cuesta 100 millones, entonces realmente usted al cabo que le coloca la entidad financiera que se la extiende en tiempo, donde uno dice, uy, qué ventaja, me la están colocando más fácil a 50 años. Obviamente, entre más tiempo se la coloquen, más usted le va a generar utilidades al banco. O sea que el banco le está diciendo, tome para que lleve. Tome para que lleve, ¿por qué? Porque usted no tiene y yo sí. Entonces, usted dice, qué maravilla. Pero porque usted no sabe qué es el interés compuesto. O sea, usted cree, sí sabe qué es una deuda, pero usted no sabe qué es el interés compuesto. Entonces, el interés compuesto es eso, que usted termina al final pagando, si es que es juicioso, esa casa como si fuesen 7 casas. ¿Todo por qué? Porque usted no sabe qué es un interés compuesto. O sea que el interés es sumamente importante, por lo que decía, partiendo de quién soy yo, qué hago aquí. O sea, el interés por uno mismo es el interés que debe suscitarse desde los primeros años. ¿Para qué? Para uno no malograrse en la vida. Al menos que uno, si lo abusan financieramente, es porque uno ya es consciente, pero la gran mayoría no es consciente. De ahí que miren lo irónico. Un ser humano, normalmente hasta los 30 años, se compra un reloj despertador. No, se compra un reloj despertador. Después de los 30 años ya no necesita reloj despertador. Ya quien se encarga de levantarlo son las deudas, las obligaciones, los quehaceres, los deberes. Ya no necesita despertador. ¿Por qué? Porque ya está automatizado, o sea, sistematizado, de manera que esa parte es supremamente clave. De ahí que cuando empezamos a mirar esto decimos, o sea que eso va en detrimento, me va echando hacia el extremo izquierdo, me va echando, ¿por qué? Porque ese interés compuesto bajo esa deuda me va haciendo cada día más pobre.
me da la sensación de que voy, de que tengo y tal, pero realmente me está haciendo más pobre. ¿Por qué? Porque me está haciendo insolvente. Entonces uno dice, ¿por qué no me vuelvo solvente? Porque es simple y llanamente utilizar ese mismo interés compuesto a favor. O sea, por eso hablamos de que la deuda y la riqueza preceden del mismo principio, de un interés. Entonces usted dice, bueno, ¿me interesa ser pobre? ¿Me interesa ser una persona insolvente? ¿O me interesa ser una persona solvente, una persona abundante, una persona mejor? ¿Qué me interesa? Entonces se da cuenta que todo parte de un interés. Entonces uno dice, o sea que hay que tener interés, hay que ser interesante, o sea, vuélvase interesante. De verdad, vuélvase interesante, partiendo interesante para usted mismo, para usted misma. Vuélvase interesante, ¿por qué? Porque eso es muy, muy interesante. Porque a veces uno dice, no, lo que pasa es que no hay que ser interesante. No, la naturaleza no funciona así. La naturaleza no funciona así. Mire, cuando usted mira, por ejemplo, las abejas, y por ahí está el experto en la apicultura, Mauricio. Mire, las abejas, ellas salen a hacer su ronda, ¿no? Y ellas buscan las flores más glamurosas. ¿Por qué? Porque ellas saben que por el mismo glamour es porque hay mayor néctar, hay mayor sustancia, ¿no? Entonces, claro, ellas dicen, pues, para ir en esas flores arrunchadas, a desgastarme, pues en una sola extraigo lo que necesito. O sea que la naturaleza no se pone con eso de que, no, siempre va a lo interesante. Entonces uno dice, pues claro, es que uno tiene que ser interesante. Uno tiene que ser interesante por amor a la naturaleza, imagínense, por amor al universo, uno tiene que ser interesante. O sea, uno tiene que ser interesante y eso tiene que ver mucho con eso que se llama la autoimagen, ¿no? Ser interesante de la personalidad, de las emociones, ser interesante, que uno se sienta como un ganador, ¿no? Que uno siempre esté proyectado hacia el éxito. ¿Por qué? Porque eso es interesante y eso hace interesantísimo el asunto. Entonces uno va entendiendo cositas y uno dice, claro, hay un interés. Ahora, en materia de las finanzas, entonces, claro, hay un interés a la inversa o a la favorabilidad en la cual uno dice, claro, si yo tengo una deuda me van a clavar el interés compuesto, no interés simple, interés compuesto. Entonces yo digo, vale, ¿quién me mandó a estar pelado? Pero yo digo, bueno, voy a equilibrarme, a replantearme, pero entonces yo empiezo a jugarle al jueguito y digo, voy a hacer que ese interés compuesto juegue a mi favor. Entonces, ahí existe la posibilidad de que uno diga, bueno, entonces voy a utilizar desde el punto de vista de mis finanzas, ¿no? El interés compuesto a favor. Y me hago rico, sí o sí me hago rico, porque eso se trata. Entonces, ¿de qué se trata el asunto? De que entiende uno cómo invertir. ¿Cómo invertir? Porque solo se invierte ¿sobre qué? Sobre lo interesante. Cuando usted no es interesante para el banco no le presta. O sea, no sirve ni para endeudarlo. Entonces usted dice, ya, ahora bien, ¿en qué se invierte? Entonces uno dice, la forma más inteligente de inversión, ¿dónde creen ustedes que está? En la gente. Ahora uno dice, ¿a la gente le podemos aplicar el interés compuesto? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, que no es nada más que la famosa ley de Metcalfe, ¿no? Este punto al cuadrado, o sea, este pechito al cuadrado, entonces uno dice, claro, si yo tomo una idea, ¿no? Debo de darme cuenta que esa idea debe ser duplicable. ¿Por qué? Porque eso es más inteligente. Ahora, ¿dónde debo colocar esa idea? En un ambiente duplicable. El ambiente duplicable más favorable se llama network marketing. Entonces yo digo, ¿cómo hago yo para generar, primero para sanar las deudas, ¿no? Bueno, teniendo un plan, eso es inevitable. Tengo un plan,
entonces ahorita empiezo a desarrollar el plan. Ojo, todos los seres humanos, de verdad, los seres humanos normales deben tener un plan, o sea, debemos tener un plan. Y no empezar tarde, empezar temprano. Mire, la razón por la cual vienen los cargos de conciencia y los golpes de pecho es generalmente en la noche. Ustedes se han dado cuenta que en la noche es donde dice, ay, se me pasó esto y no dice, ay, se me... Pero ¿por qué obedece eso? Porque en la mañana no hay una planificación. Y quien no planea, planea fallar. O sea, uno cuando se levanta, de verdad, uno cuando se levanta, lo primero que tiene es que conectarse. Ahí sí que pena, pero uno tiene que conectarse con quien lo hizo, es decir, con Dios. Entonces uno se conecta, porque uno dice, es que eso no, sin Dios no es nada. Entonces uno dice, bueno, yo estoy acá, ¿por qué es que estoy yo acá? ¿Cuáles son mis deberes? Entonces Dios no le va a decir, no, tu deber es ir a trabajar a la vivienda. No, porque sería un Dios muy injusto. Si usted va a ver porque se desvió el camino, Él le va a decir, mira, te he dado vida y vida en abundancia. Te he dicho, todo lo que toques prosperará. ¿No? Créate espacios abundantes, espaciosos, valga la redundancia, así, ¿no? Entonces, eso se llama empezar bien, ¿por qué? Porque uno dice, claro, ya tengo un plan, ya sé para qué me sirve el día. Porque hay muchas veces que el día lo ponemos en contra y terminamos abrumados, malhumorados, ¿no? Y en la UPJ quizá, pero eso no es porque no se planificó. Entonces hay que siempre tener un plan, una planificación. Entonces empieza uno armando el día bien. Y obviamente el día que empieza bien, yo pienso que hay una gran favorabilidad de que termine bien, ¿no? Eso decía Murphy, ¿no? La ley de Murphy, ¿no? Hay una gran probabilidad, porque lo que mal empieza, no sí con todo sentido va a terminar mal. Pero lo que bien empieza, sí tiene una gran probabilidad de que termine bien. Entonces eso es su plan importante. Entonces uno empieza a armar el día, entonces no va a tener ese cargo de conciencia. ¿Por qué? Porque va a culminar el día con una satisfacción. No sé si ustedes se acuestan con la satisfacción de que hicieron cosas importantes. De verdad, hicieron cosas importantes. No trabajos infructuosos, sino cosas importantes. Eso genera una satisfacción que a veces inclusive no deja dormir, no por la culpa, sino porque sobre esa situación hay otro incentivo mayor que dice, venga, claro, esto lo podemos mejorar y empieza uno, eso es cuando uno es soñador y tal y toda la cosa, y obviamente no le toca madrugar, ¿no? Ya madruga es porque es una cosa voluntaria, pero entonces uno se mete en esa película y se le pasa el tiempo y uno está produciendo ideas y cosas, ¿por qué? Porque uno está haciendo lo que va a hacer una persona productiva. Seguir el plan sin interrupciones. Porque todas las cosas buenas, como ustedes saben, toman tiempo, y todas las cosas buenas, obviamente, pues valen el esfuerzo. Entonces uno tiene que hacer cosas que valgan el esfuerzo. Entonces, ¿qué es el tiempo? No importa el tiempo, lo importante es llegar con la satisfacción del deber cumplido a donde nos pusimos un día que nos dimos cuenta que éramos nosotros y que estábamos aquí. Entonces, ese día dijimos, yo quiero llegar a tal lado, y ahí llegar al punto y hora. Eso es, ¿por qué? Porque es una cosa personal. Entonces ahí es cuando dice, si yo sigo un plan, entonces va perfecto, súper chévere. Entonces ahí vemos nosotros cómo esa parte se va haciendo interesante. ¿Por qué? Porque hay un interés. Entonces le colocamos interés compuesto, claro que sí, que es la exponencialidad. Entonces yo digo, yo puedo intentar destacarme solo, pero es mucho más chévere, de hecho mucho más inteligente hacerlo de manera digamos, asociativa, no asociativa, porque hay un interés asociativo, Mire, el mismo principio es el que hace a la gente insolvente, es el mismo principio que hace a la gente abundante. O sea, siempre hay alguien que lo jala a uno para estar en la inmunda, o hay alguien que lo jala a uno para estar en la cima.
Entonces uno elige, o sea, uno elige. A ambos lados hay que hacer el mismo esfuerzo, porque hay que negarse a muchas cosas. Usted no va a pensar que para uno ser pobre no tiene que negarse. Pues claro, uno para ser pobre, ¿a qué tiene que negarse? A la riqueza. Para uno ser rico, ¿a qué tiene que negarse? A la pobreza. Si ve que es el mismo principio, es una cosa que no tiene, mejor dicho, no tiene enredo. Sin embargo, ahí las personas se enredan. Las personas se enredan, ¿por qué? Porque no se han preguntado quiénes son. O sea, no han despertado el interés sobre sí mismos, sobre sí mismas. O sea, hay cosas muy simples, muy sencillas que las pasamos desapercibidas por lo simples que son, pero son cosas que están ahí y decimos, mire, vea, esto es supremamente sencillo. Claro, si yo no tengo interés sobre mí, yo no voy para ningún Pereira. Créame que no voy para ningún Pereira. Ahora, si yo no tengo interés sobre mí, ¿quién se va a interesar? ¿Quién se va a interesar sobre este zurrón? Nadie. Entonces yo digo, yo tengo que empezar por mí mismo, por ser ecuánime, ¿no? Coherente, consecuente. Entonces van empezando las cosas a fluir. Entonces, decimos que la forma como los ricos hacen las cosas es mediante interés. Bueno, igual los pobres también hacen las cosas mediante interés. Así es simple. Todo tiene un interés. Todo tiene un interés. La paloma tiene un interés sobre la estaca donde se posa, ¿no? El árbol tiene un interés de dar fruto para que alguien le agarre las frutas, ¿no? Porque de lo contrario, el árbol, imagínense, el árbol se va a sentir como el patito feo y ocurre que no, tiene su corazoncito. Entonces, el interés llega a un punto donde se hace de manera genuina, de manera real, porque cuando entramos nosotros en la fase productiva, se favorece todo. ¿Verdad? Cuando uno es improductivo, desfavorece todo, o sea, todo se afea. O sea, todo se afea, realmente todo se afea. Entonces, entrar en esa fase de ecuanimidad, partiendo del interés en el cual decimos, ahora ya entiendo la cuestión. Y obviamente se me abre el panorama del futuro. ¿Por qué? Porque entiendo el principio. El mismo principio que me hace pobre es el mismo principio que me lleva a ser rico. Está a la misma distancia, el éxito del fracaso está a la misma distancia. Entonces vamos entendiendo, ahorita vamos entendiendo la deuda y la riqueza, por qué proceden del mismo principio. ¿Por qué proceden del mismo principio? De manera que esa parte es sumamente interesante, maravillosa, porque vamos comprendiendo cosas. ¿Cómo hacemos exponencialmente? O más bien, ¿cómo hacemos compuestamente, no, el interés compuesto digamos, en lo que son las personas, en lo que es el valor, ojo, el valor de la persona? Tengamos en cuenta que el interés es la utilidad-valor, o sea, usted tiene que ser una persona útil. Si usted no es, o sea, si usted es un inútil, ya perdió el año, ya le toca estirar la mano a que lo subsidie. Pero si usted es una persona útil, o sea, usted no necesita ser subsidiado. O sea, usted es una persona que por esa utilidad se cotiza y se constituye en valor. Tenga en cuenta que riqueza significa posesión de bienes. ¿Dónde empiezan sus bienes? En sus brillos, en sus destellos, ¿no? En sus destellos. Ahí se tiene la risa de los millones de dólares. Se da cuenta, sáquenle provecho a eso. Pero no saque la cara de caballo porque va grave, ¿no? Entonces uno va mirando las cosas, va diciendo, la va encontrando y va dándose cuenta de muchas cosas. Entonces, exponencialmente vemos la utilidad, ¿no? Y los valores. De pronto, a veces usted va a decir, no, es que lo usan a uno. Mire, la gente la han usado siempre. Lo que pasa es que a la mayoría la usan para ser pobres. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Usted dice, Dios el creador, Dios usa a los seres humanos. O digamos las mamás, por ejemplo, las mamás tienen un hijo y lo usan como, ay, mira mi niño, ¿verdad que es lindo? Lo usan así como el orgullo, ay, mira cómo es de lindo el cachetón y tal. O sea, el uso, no el uso, pero el uso ecuánime, el uso ecuánime es ese, que si usted es pobre, la están usando para ser pobre. Si usted es rico, lo están usando para ser rico. Entonces no dice, pues, o sea, ¿no hay opción? No hay opción, escoja, allá o acá. Si me hago entender, entonces viene eso, que usted tiene que ser una persona útil. O sea, usted tiene que ser una persona útil. Y las personas útiles, ¿qué son?
productivas. Las personas inútiles, ¿qué son? Improductivas. Entonces dice, yo soy útil. O sea que si yo soy útil, tengo valor. ¿O acaso no ha visto el mercado laboral? Se escoge lo que pinta un poco, lo que destella un poco. O como cuando usted va al mercado. No sé si cuando usted va al mercado, usted escoge las guayabas más sucias y más dañadas y más feas. No, usted escoge las mejores. ¿Por qué? Porque usted está interesándose por las mejores, ¿no? Entonces, empiece por ahí. La utilidad es un valor. Ahora, el valor de las personas está representado en sus ideales. O sea, un soñador es una persona valiosísima. Una persona soñadora es una persona valiosísima en la cual usted puede invertir. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿usted está invirtiendo en qué? En seres extraordinarios. ¿Pero por qué? Porque usted es extraordinario. Ojo con eso. Usted es extraordinario. Entonces, cuando usted hace eso, ¿qué tiene garantizado? Un futuro favorable. ¿Por qué? Porque se está invirtiendo en personas. O sea, usted está llevando a personas del punto A al punto B. Y eso es un desafío bastante. Porque usted, como he dicho en muchos espacios, a veces la gente no lo desafía a uno a la riqueza. A ver, la gente no lo desafía a uno a la grandeza. La gente lo desafía a uno a que salga a marchar. La gente lo desafía a uno a que se ponga triste. La gente lo desafía a uno a que se ponga, es decir, sin sentido, sin órbita. Y no, hay que hacer eso de otra manera. Entonces, todo eso es poner un interés compuesto, o desarrollar un interés compuesto basado en las personas. ¿Para qué? Para que las personas crezcan. Ahora, si usted entiende cuál es el ambiente favorable para el network. El network. Entonces uno dice, o sea, el network yo pensé que eso era una cosita ahí superficial, de gente desocupada y tal. No. Lo que pasa es que esto tiene algo, una sustancia chévere, muy chévere, que mucha gente no asimila esto a simple vista porque la gente desconoce un elemento clave, que es la educación, la formación. Mire, este espacio es un espacio educativo, o sea, un espacio educativo de verdad, o sea, esto valdría un dineral porque lo amerita. Si me hago entender, se hace interesante por eso. Sin embargo, es una cuestión que se puede hacer. ¿Por qué? Porque se basa en eso, en agregar valor a las personas, agregar valor al sueño de las personas. ¿Para qué? Para que logren su mayor potencial, para que las zonas se hagan más interesantes, ¿no? Se sientan más plenas, para que las personas transformen su realidad, que eso se trata todo este tema, toda esta dinámica. De manera que eso es deuda y riqueza partiendo del mismo principio. Adelante, Andrés.